Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos con conceptos más avanzados y aquellos tips que ustedes pueden utilizar en los torneos. Comencemos. En esta primera posición juegan las blancas y aparentemente parece que la partida está ganada porque tienen dos peones de ventaja. Hubo una partida en el Abierto Nacional donde me quedé en una posición parecida y estaba yo muy contento porque tenía yo dos peones de ventaja y buenas oportunidades, según yo, para ganar. Sin embargo, después descubrí que esta es una posición teórica de tablas. Las blancas no van a poder progresar. En la posición, si las blancas intentan quitar a la torre para amenazar coronar, simplemente las negras capturan y se llegaría a una posición teórica de tablas conocida como la defensa Philidor. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esta posición. Entonces la torre que se encuentra en A8 no se puede mover porque habría una captura sobre el peón. Un plan podría ser llevar al rey blanco hasta la casilla B7 para intentar liberar a la torre blanca. El problema es que aunque el rey avance, no se va a poder librar de los jaques que realiza la torre negra. Cuando se llegue a B7, vendrá torre B1, si rey C6, torre C1, y no hay forma de que el rey se quite los jaques. Se podría acercar hacia la torre negra, pero la torre negra, si se aleja del rey blanco, no se va a poder progresar por parte de las blancas. La otra opción sería intentar avanzar al peón, pero realmente ese avance no va a poder hacer nada, simplemente se quedará un peón bloqueado. Desde la posición inicial hay dos características que le dan las tablas a las negras. La primera es mantener al rey en la casilla H7 o en la casilla G7. La segunda característica es que la torre siempre esté atenta a la coronación del peón. Siempre en el momento justo lo esté atacando. Si las negras cometen algún error y no se mantienen así en la posición, pueden perder la partida. Por ejemplo, con el primer plan de las blancas, que es llevar al rey hacia la casilla en B7, aquí la jugada fuerte es torre A1 o torre A2, lejos del rey. Si las negras cometen el error de jugar torre A6, se quedan demasiado cerca del rey y el rey ataca la torre y al mismo tiempo defiende el peón. Incluso esto llevaría a la derrota a las negras porque alcanzan a hacer la maniobra de protección y después se amenaza coronar. Torre B6, torre E8 y ahora simplemente coronando las blancas ganan la partida. En la partida que jugué, el rival me la dejó muy fácil porque después de que activé a mi rey, él decidió jugar rey F7. Rey F7 es una posición donde el rey queda mal ubicado y se gana con la jugada torre H8. Hay una amenaza de coronación, las negras se ven obligadas a capturar y después se hace una enfilada con torre H7 y mi rival tuvo que abandonar. Obviamente su plan era incorrecto, él pensaba que obtenía tablas jugando rey F7 y rey G7.
Recordamos que las tablas se consiguen con rey G7 y rey H7. Vamos a ver rápidamente unas posiciones antes de que vayamos a la posición que les quiero mostrar de una partida entre grandes maestros. Obviamente en esta posición son tablas, incluso ya no está el peón en G3. Y con rey F3 las negras van a sacar tablas jugando rey G7 y rey H7. Cuando el rey quiera ir a B7 con jaques lo alejamos. Y cuando se quiera acercar a la torre jugamos torre A6 y no hay forma en que puedan progresar las piezas blancas. La segunda posición es la que ya analizamos con el peón en G3, una posición de tablas. Y si nos vamos a otra posición, esta vez tenemos un peón en H2, igualmente son tablas. Después de H4, el rey se mantiene en H7 y no hay forma de que las blancas hagan que ese rey se quite de H7. Por eso la posición nuevamente vuelve a ser tablas y las blancas no pueden progresar. En esta posición juegan las blancas y sí van a poder ganar. Las casillas claves son G7 y H7. Si el rey negro abandona una de esas casillas, pierden la partida. Vamos a ver cómo las blancas ganaron. El peón que se encuentra en F obligará al rey negro a retirarse de esas dos casillas donde defiende muy bien. Después de torre A5, las negras continúan con el plan de defensa, torre A2, y aquí vemos que con F6 se empieza a ver cómo el rey negro debe abandonar G7. Si juega rey por F6 vendría torre F8, es jaque y al mismo tiempo se amenaza coronar. Las blancas ganarían la partida. Con rey H7 vendría F7 y ahora se amenaza coronar en F8. Esto hace que las negras pierdan la partida. Después de torre C2 dando jaques, no es suficiente, se terminan los jaques y las blancas ganan la partida. Vamos con la primera posición entre dos grandes maestros. En esta posición juegan las blancas y las blancas jugaron A7. Se dan cuenta de que el rey negro se encuentra mal ubicado y recordemos la maniobra de torre H8 para jugar torre H7 y crear la enfilada. Por ejemplo, si las negras juegan torre A4, vendría torre H8 y después de los jaques torre A3, rey C4, torre A4, se terminan los jaques y cuando las negras capturen vendría torre H7 creando la enfilada y las blancas ganarían la partida. Las negras conocían las posiciones anteriores y decidieron jugar torre por H4. Aquí las blancas se confundieron, realmente tenían la posición ganada, decidieron jugar torre F8 y después de rey por F8 vino dama, se quedaron con la dama, pero las negras lograron crear una fortaleza. Las blancas no se tenían que precipitar. En lugar de torre F8, la jugada ganadora era torre H8 y después de torre H3, rey D4, torre A4, coronan y las blancas logran detener a los dos peones. Después de torre A6, G4,
rey F4, los peones ya no pueden progresar y las blancas los van a capturar. En lugar de G4 también se pudo jugar H4, pero las blancas ganan de todas formas. Para nuestro siguiente ejemplo entre grandes maestros, debemos conocer la triangulación. La triangulación no es más que perder un tiempo jugando un poco con el rey. El rey, al moverse, crea un triángulo y por eso se le llama triangulación. Buscamos mediante un triangulito cederle el turno al rival. Vamos a ver este ejemplo, que es un ejemplo clásico. Aquí las blancas jugaron rey G1. Las negras tienen un peón de ventaja y buscan coronarlo. Obviamente las blancas mediante oposición buscan defenderse. Es una posición donde las negras ganan, pero tienen que hacer la triangulación. No se puede jugar por medios normales y ganar. Por ejemplo, después de rey F4, las blancas resisten con rey F2. Si rey E4, rey F1, esperan para ver a dónde entra el rey negro. Si el rey negro quiere entrar por E3, vendría rey E1 y aguantan muy bien. Si las negras avanzan el peón, vendría rey F1 y rey F3 ahogando al rey blanco. Es por eso que después de rey G1, las negras buscan regresarles el tiempo a las blancas, esta vez utilizando las tres casillas, utilizando F5, E5 y F4. Después de rey F1, rey E4 y se quedan con problemas de oposición las blancas. Por ejemplo, después de rey F2 viene rey F4 y no hay forma de impedir la entrada del rey en G3 capturando el peón de H3. Ya con dos peones de ventaja es muy fácil ganar la posición. Después de rey G1 se puede entrar con rey E3, rey F1 y F2 obliga al rey blanco a retirarse de la casilla F1 y después de rey E2 es imposible detener la coronación del peón. Igualmente ganan las negras. Otra jugada como por ejemplo rey en E1 vendría rey E3, igualmente se gana con la oposición y se gana en una posición similar a la anterior. Esta es una partida entre Albert contra Kasparov. Kasparov conocía muy bien la posición anterior que vimos y tiene en este final de damas un peón de ventaja. Obviamente con damas en el tablero esta posición costaría algo de trabajo, incluso podrían ser tablas. Kasparov jugó dama D1, quiere intercambiar damas. Después de dama G1, dama por G1, rey por G1 y llegamos a una posición de final de peones. Kasparov fue mejorando a su rey y ahora agrega a los peones. Él busca crear un peón pasado. Las blancas juegan H3. Si juegan rey F3 vendría G4 avanzando los peones. Y después F4, rey E2. Y poco a poco el rey blanco tiene que ir cediendo terreno. Después de G3, rey G1, rey E2, rey H1 y aquí viene F3. Se amenaza avanzar el peón y coronar. Por eso capturaron y con rey F2 no se puede evitar la jugada G2. Por esa razón las blancas jugaron H3 y después de rey D5 la idea es crear un rodeo, como le llamaban Nimzovich, para entrar
en otro sector del tablero. Las blancas lo evitan jugando rey d3, viene rey c5 y rey c3. Ahora Kasparov va a intentar crear su peón pasado. Aquí sería un problema capturar, porque después de la captura las negras pueden crear un peón pasado y el rey está lejos de la acción, en este caso el rey blanco. Por esa razón las blancas juegan rey d3 y después de g por f3, g por f3, perdón, g por h3, viene rey d5 y ahora ya tenemos una posición similar a la anterior. Kasparov ganó después de f4, viene f3, rey f1 y ahora realiza la triangulación. Rey f5, rey e5 y rey e4. Jugó con estas casillas para cederle el turno a las blancas. Rey f2 y aquí las blancas abandonaron. Todavía se pudo continuar con rey f4 y no hay forma de defender al peón en h3. Para nuestra última posición de este video necesitamos sabernos este concepto. Recuerdan que son tablas si tenemos un peón de torre y un alfil que no es del color de la esquina del rival. Esta es una posición teórica de tablas donde las blancas no pueden ganar. Las blancas ganarían si tuvieran un alfil por casillas negras. ¿En qué ayudaría ese alfil de casillas negras? Ayudaría a coronar al peón, ya que ese alfil podría hackear al rey negro y obligarlo a retirarse de la esquina. Como no tenemos un alfil en colores de casillas negras, la posición termina en tablas. Ya habíamos visto anteriormente que no se puede progresar. Muy bien, pues este concepto es muy importante para la siguiente posición. En esta posición, las negras están en una situación desesperada. Tienen una pieza de menos, una pieza menor, tienen dos peones en compensación, pero parece que si juegan normalmente van a perder la partida. Por ejemplo, una jugada lógica sería jugar rey g6. Las blancas ganarían con rey e6 y ganan la oposición, y las negras se ven obligadas a perder material. Después de rey h6, simplemente con un movimiento de espera se perdería el peón que se encuentra en g5. Pero no está todo perdido para las negras. Las negras se dan cuenta que el único peón que les puede ganar es el de g2. Si recordamos la posición anterior, nos daremos cuenta que el peón en h3 y el alfil no pueden evitar que el rey quede en h8. Entonces, si las negras desaparecen al peón que se encuentra en g2, la posición terminará en tablas. El plan de las negras está basado en desaparecer a ese peón, y la primera jugada de las negras es la jugada b5. La idea es desviar a ese alfil para poder jugar g4 y después eliminar al peón en g2. Vamos a ver cómo continúa la partida. Después de alfil por b5 llegó la jugada g4. Ahora se amenaza capturar, y cuando las blancas capturen en h3, obviamente llegaremos a una posición de tablas. Después de h por g4 vino aquí la jugada clave rey g5. Esa es la que consigue el empate. Si las negras capturan en g4 normal, seguirían las complicaciones después de rey d4, h3
y G3, y el peón que le gana a las negras seguiría vivo. Ahora, mediante movimientos de espera y de oposición, las blancas pueden controlar la coronación y después capturar en G4. Por eso es importante esta jugada de rey G5, porque va a obligar a las blancas a capturar en la casilla F5. Y aquí nuevamente viene la jugada clave, que es H3. Si se captura directamente en F5, nuevamente estaremos en problemas después de alfil D7 y queda vivo el peón que le gana a las negras. ¿Cómo lo desaparecen? Con la jugada H3. Como se amenaza jugar H2 y coronar, las blancas se ven obligadas a capturarlo, y después de rey por F5 llegamos a la posición teórica de tablas. Las negras han logrado eliminar al peón que les ganaba. Las blancas no pueden hacer progresos y la posición termina en tablas. Hasta aquí este video. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse y nos vemos la próxima semana. Seguiremos aprendiendo finales con posiciones para jugadores de torneo. Nos vemos.